ayer pude emitir algunas opiniones sobre los motivos de la corrupción. Y un filósofo de muchísimo talento, muy católico, muy, en este sentido, claro, un ferviente creyente, que es Miguel Ayuso, recordó un viejo dicho, creo que era de Pedro Mártir de Anglería, que decía que si los reyes juegan, el pueblo se llena de tahúres, o hay un pueblo de tahúres. Si la reina estudia, hay un pueblo de estudiantes. Claro, ahí le añado yo, también recordé yo que los pueblos tienen la religión de sus reyes. Y recordé el caso, por ejemplo, patente que todo el mundo conoce, de Enrique VIII, para poder casarse con otras mujeres, con otra esposa, que estaba casado con una princesa española, hija de Felipe II, para poder casarse con otra mujer, se separó del Vaticano, rompió con el Vaticano y se fundó la Iglesia Anglicana. Y el cambio de religión del rey implicaba el cambio del pueblo inglés. El pueblo tiene otra religión porque su rey cambió de religión, fundó otra religión. Pues bien, si el rey juega, hay un pueblo de tahúres. Si la reina estudia, hay un pueblo de estudiantes. Si el rey cambia de religión, hay una religión como la de los reyes. Pues si el rey roba, hay un pueblo de ladrones. Y está demostrado que Juan Carlos es no solo robo, hablo de robar porque es lo que están haciendo todos los partidos, el contribuyente. ¿O qué creen ustedes? ¿Que la fortuna de Juan Carlos de cerca de 2.000 millones de euros no la hemos pagado nosotros? ¿Pero qué creen? ¿Que a los extranjeros cuando le hacen regalos o le dan comisiones del petróleo, ese dinero no lo pagamos nosotros? Después lo pagamos en las obras públicas que se le adjudican a los donantes al rey de dinero, y lo paga el contribuyente porque las obras son más caras. Entonces, si hay un rey, eso en cuanto a la corrupción. Por tanto, la corrupción es general porque es un pueblo corrupto, porque el rey se corrompió el primer día. Pero eso no basta. Esto lo dije ayer al final de mi intervención, lo dije, pero para no comprometer ni a la televisión, ni mucho menos a la simpática matrimonio que me invitaba, no dije todo la verdad sobre la traición. Porque dije que es verdad que Juan Carlos es un traidor, pero no especifiqué por qué. Juan Carlos traicionó para llegar a ponerse la corona, en primer lugar a su padre, y nadie mejor que yo, no hay en el mundo un testigo más fiable que yo, porque yo escribí la carta, el borrador de la carta del conde de Barcelona, padre del rey Juan Carlos, dirigida una a Franco, diciendo que no aceptaba que él nombrara a un rey, que eso pertenecía a la historia y que el titular de la corona era él, el conde de Barcelona, y que no abdicaba en su hijo. Una a Franco. La segunda, la carta que le escribió el conde de Barcelona a su hijo, Juan Carlos, prohibiéndole que aceptara la corona y diciéndole que jamás lo reconocería como rey. Después, al final, claro, cuando ya estaba todo terminado, sin que fuera necesario para nada, cuando ya el Parlamento estaba todo aprobado, se cuadró ante el rey y le dijo a sus órdenes su majestad. Muy bien, de acuerdo. Pero el hecho es que Juan Carlos traicionó a su padre y a Franco, porque a Franco le juró las leyes fundamentales del movimiento, y luego hizo lo contrario, porque a Franco, aunque se diga hoy, se interprete que Franco quería libertad, eso es mentira. Eso son fabricaciones ad hoc para justificar la lealtad de Juan Carlos aparente a Franco, porque tampoco es leal a Franco, porque Franco nunca hubiera admitido que la monarquía suya, la franquista, hubiera legalizado al Partido Comunista. Luego ahí tenemos un rey, primero traidor a su padre y a Franco. Eso, amigos míos, siguiendo el mismo dicho que mi amigo Miguel Ayuso recordó ayer de Pedro Martí de Anglería, pues quiere decir que un rey traidor, a un rey traidor corresponde un pueblo de traidores. Y eso es lo que dije ayer. España hoy es un pueblo de traidores, porque todos los que han tenido algo que decir en público
al pueblo español son traidores. Empecemos por los partidos, todos sin excepción, todos, desde el Partido Popular, Fraga, es decir, desde Fraga, que también juraron leyes, las leyes fidelidad eterna a las leyes a los principios del movimiento, como Suárez, primer presidente de la monarquía, jefe de la Falange, juramentado con los principios fundamentales del movimiento, y luego traidor a la Falange, traidor a todo. Ese hombre condecorado, como es natural, con el toisón de oro, porque un rey traidor premia y condecora a los traidores, y lo ensalzan y lo lava un pueblo de traidores. Es que no es traición. En primer lugar, los 2/3 que apoyaron a Franco apoyan a Juan Carlos, por un lado. Luego, ese pueblo que traicionó a Franco, puesto que lo adoraba como a Dios, ese hoy adora a Juan Carlos como otro Dios, cuando Juan Carlos ha traicionado a Franco. Puesto que, ¿cuáles son los 2 logros de la monarquía? Los de verdad, los indiscutibles. No hablemos de libertades y derechos etéreos, porque puedo demostrar que esas libertades individuales en la economía ya existían bajo el régimen autoritario de Franco, o de otros aspectos discutibles. Hablemos de lo que es indiscutible. Y lo indiscutible es que el rey Juan Carlos, con su coronación, introdujo en España 2 grandes principios que hoy se han desarrollado y se ven sus consecuencias. Uno, la corrupción, y otro, la disolución de la conciencia de la unidad de España. Es decir, la monarquía ha conseguido corromper a la sociedad española y que Cataluña y el País Vasco entren en un proceso de independencia. Eso lo ha conseguido ¿quién? La corona. ¿Por qué? Porque ha sido una corona de traición, que ha traicionado todos los principios de España. ¿Y qué es lo que hacen Cataluña y el País Vasco? Aprovecharse de esa debilidad, de esas traiciones, para ellos mismos traicionar a España. ¿Acaso no es una traición lo que la Generalitat y el Lehendakari están haciendo con España? En lo natural. A una corona traidora, unas autonomías catalana y vasca traidores, desleales. ¿Queréis más? ¿Queréis pensar? ¿Queréis saber la verdad? No, sabéis que da miedo conocer la verdad. ¿Por qué no os preguntáis quién soy yo? No os preguntáis saber que yo, que presidí y fundé y dirigí toda la oposición contra Franco para conquistar la libertad política del pueblo, no la mía, que no la necesito, porque como abogado, con éxito, en el bufete, al tener medios económicos suficientes, soy libre para viajar, para ver lo que quiero, para decir, yo no necesito la libertad individual para ser feliz, para tener una esposa y unos hijos con los que soy feliz, y con tener obras de arte y una casa. Yo no necesito la libertad. Sin embargo, he dedicado mi vida a conseguir la libertad. ¿Qué libertad? Pues la libertad vuestra, la del pueblo, la colectiva, la que no tiene, la que hoy no tiene. Porque hoy tiene muchas libertades, eso lo pude decir ayer en la televisión, tienen todas las libertades derivadas de derechos individuales, pero no tiene la libertad colectiva, no tiene la libertad constituyente, no tiene la libertad que puede fundar y crear un Estado moderno, y sobre todo una libertad que impida de manera institucional toda forma de corrupción. Por eso yo ya no denuncio la corrupción. Hoy lo que quiero es que los jóvenes me conozcan, sepan quién soy, sepan cuál ha sido mi vida, que todos la quieren tapar, todos los medios de comunicación me temen, no quieren que vaya. Empecé escribiendo y en cuanto mi nombre es conocido me desplazan, porque tienen miedo de la verdad, y yo vivo de la verdad y con la verdad. Yo no puedo más que ir poco a poco, a cada medida que me vayan, a cada noticia que Javier me vaya leyendo, yo tengo que responder con los medios para zanjarla. Y ahora, en esta primera intervención, he dicho que para zanjar la corrupción hay que eliminarse los elementos dinámicos, dinamizadores, con los motores de la corrupción. Y esos motores en España son, por este orden: primero, el rey Juan Carlos; segundo,
Todos los partidos estatales, sin excepción, no hay un solo partido honrado, porque quien se presenta porque es nuevo, como citoyen, no sé cómo se dice en francés, ciudadanos, en francés, que es un chico que tiene un buen aspecto, normal, pero claro, muy poca inteligencia política. Y Rosa Díaz, no digamos, es una rebotada que viene del PSOE, funda un nuevo partido, porque es verdad que ve las barbaridades que hay a su alrededor, pero no tienen porvenir ninguno, porque no conocen los fundamentos de este régimen de poder, no conocen los fundamentos de esta monarquía, ni tienen soluciones ni ideas siquiera en la cabeza para saber qué camino seguir para llegar a la libertad. ¿Creen que mediante la reforma se puede cambiar un sistema político desde dentro? ¿Son como Fraga con el franquismo, que quería que lo podía reformar para terminar adulando a Franco hasta el último día de su vida, hasta su muerte? Pero es que son tan estúpidos de creer que unas solas personas pueden, con partidos minoritarios, con un poquitos diputados, van a cambiar un régimen de poder apoyado por todos los partidos, por todas las instituciones del Estado, por todos los medios de comunicación, por las grandes, por las televisiones, pero están soñando. ¿Y cómo puede haber personas tan ignorantes que los voten? Si eso es hacer el ridículo, porque es darse buena conciencia. El camino de la reforma no conduce jamás a ninguna parte en ningún país del mundo. Siempre todas las reformas han fracasado, porque no se puede hacer crítica ninguna que no sea destructiva. Eso en todos los terrenos, no solo en la política, también en la economía, en la lógica, en el pensamiento. La crítica o bien es destructiva de lo que se critica o es un asesoramiento al poder. Cuando se critica de manera que se dice positiva, se está asesorando al que está en el poder. La crítica tiene que ser destructiva cuando el poder eres opuesto a la forma de poder. Tienes que destruirlo para poder reemplazarlo por otro. No se construye una casa en un mismo solar que ya está donde otra está construida. Primero hay que derribar la casa. Y a la vez, con sentido común, con inteligencia, a la vez esos mismos materiales de derribo se van ordenando de manera que se levanta un nuevo edificio, sin riesgo para las sociedades. Pero la idea de la reforma es nefasta. Otra cosa es la ruptura pacífica, no tiene que ser violenta. En el siglo y en el año en el que estamos, en Europa, no cabe la violencia. La violencia es rechazada por todo el mundo. La violencia queda reducida al ámbito exclusivo del terrorismo. Pero fuera del terrorismo, la violencia no tiene cabida. Sobre todo no tiene cabida para todos los que tienen cabeza pensante y saben analizar el presente para proyectar el futuro, con arreglo a datos reales. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Los jóvenes que no me conocen deben de saber que llevo 60 años luchando y poniendo en riesgo mi vida, mi fama y desde luego mi fortuna, pequeña o grande, luchando primero contra Franco, en la clandestinidad, y luego contra el rey Juan Carlos, sin clandestinidad, a las claras. Y mira, por eso estoy apartado de la vida pública, por eso no me conoce nadie, por eso ayer hay una emisión en el programa de Intereconomía de Lágrimas en la lluvia. Y claro, los jóvenes que me oyen están consternados. Dicen, ¿pero quién es este hombre? ¿De dónde sale? ¿Quién es? Pues yo tengo 85 años, pero tengo el mismo fuego por la libertad que me consumía desde los 16 o 17 años. Y ahora, claro, voy a aprovechar el resquicio que me queda en una radio propia, una televisión propia, para ir dando a conocer las maneras de resolver los fenómenos de corrupción que hoy atenazan a toda la sociedad.